para todos, bienvenidos a la sesión del día de hoy. Por favor, me confirman si me están escuchando. Sí, señora. Ok, bueno, bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, que corresponde a nuestra segunda guía, que es que se inició. ¿Listo? Les recuerdo que estamos en la fase de, no les estoy presentando nada, ¿cierto? Por favor, alguien cuando no me estén escuchando o no les esté presentando, por favor me indican, porque yo me hago acá y se me pasa. ¿Listo? Bueno, decía que esta segunda guía hace parte de la segunda fase, que se llama fase de planeación, ¿cierto? Y pues hace 8 días el instructor, el ingeniero Julio, pues les dio como una pequeña introducción y yo voy a continuar. Por favor, las personas que tienen el micrófono abierto lo pueden cerrar para escuchar mejor. ¿Listo? Bueno. Listo, muchachos. Antes de continuar, les digo más o menos la agenda que vamos a trabajar. Entonces, el saludo, ya lo hicimos. Revisión de evidencias del área técnica, ¿cierto? La evidencia que tenemos para esta semana. Espacio de duda, de recomendaciones y conclusiones. Pero antes de iniciar, vamos a hacer como una reflexión, vamos a hablar un poquito y luego sí, vamos a continuar. Me gustaría saber cómo vamos, qué dificultades han tenido, ¿sí? Escucharlos. Entonces, por favor, levanten la manito y vamos a revisar esa parte. Bueno, vamos con Ángel y luego con Varo. Bueno, vamos Ángel, por favor. Ah, no, primero es Maru. Ah, ya levantó. Ya Ángel quitó la mano. Bueno, vamos con Ángel. ¿Qué más? Bueno, realmente he tenido demasiado duda con el taller de creación de objetos de base de datos SQL y no SQL. Ah, listo. Eso es lo que vamos a revisar, ¿listo? Vamos a revisar algunos conceptos y luego sí vamos a proceder con el taller. Es un tema larguito. ¿Algunos revisaron el material? Sí. Revisaron el material, revisaron los conceptos. Sí, yo revisé, yo llevo algo. Ok, muy bien. Listo, pero para los que no, vamos a revisar ahorita algo del material y vamos a revisar algunos conceptos claves que vamos a necesitar en esta parte. ¿Listo? Bueno, Ángel había levantado también la manita. Sí, profe. No, pues yo estaba mirando más o menos tutoriales y un poquito conociendo la idea. Me pareció, también vi una cosa de unos diagramas, que modelos, entidad, relación y esto, pero como de la guía era más como, o sea, soy como distinto un poquito. No sé si estaría viendo otra cosa. Listo. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a revisar un momentico la actividad como tal, pero vamos a mirar, digamos, un poquito la guía, vamos a explicar de qué se trata esta guía, ¿sí? Y luego sí, vamos a continuar, digamos, con algunos conceptos, ¿ok? Bueno, entonces, como les decía, iniciamos con esta guía que se llama Guía 2. Creo que sí les estoy compartiendo. Me dicen, por favor, si les estoy compartiendo. Ay, no, esta no es. Sí, señora. Sí, señora. Ahí se ve. ¿Sí? ¿Me confirman si están viendo la guía 2 o les Sí, estoy señora, sí se ve otra? la guía. Ok, sí. Bueno, entonces tenemos la guía de aprendizaje 2, que fue la que la iniciamos la semana pasada. Entonces, esta guía es la actividad de proyecto 2, que se llama diseñar y gestionar la estructura de la base de datos del sistema, ¿cierto? Para esta guía van a intervenir la competencia técnica, ¿sí? Y transversalidad, que es la transversalidad de razonamiento cuantitativo, que les habíamos dicho que esta transversalidad no se va a ver este año, sino hasta el próximo. ¿Listo? Hasta ahí claro, ¿cierto? También va a intervenir la parte de inglés, muchachos. Recomendación, por favor, esta
esta transversal de bilingüismo es clave, muchachos. Hay que asistir a las sesiones para que aclaren dudas. He visto que están como muy alejados de las sesiones con la profe, entonces debemos asistir a ellos. ¿Listo? Es importante porque pues no es un inglés profundo, pero ya les doy la palabra, es un inglés técnico que lo vamos a necesitar. Entonces, recomendación es que la utilicen. ¿Listo? Que la utilicen, no, que la aprovechen lo más que puedan. ¿Listo? Vamos con Felipe y luego con Brian, que me levanta la manita. Listo. Hola, profe, buenas noches. Sí, lo del tema de inglés, la profe ya cambió la hora porque estaba muy temprano y yo creo que a muchas personas se nos dificultaba la conexión y ya la colocó un poquito más tarde, así que yo creo que vamos a andar mejor, yo creo que en participación. Me parece excelente, listo, muy bien. Vamos con Felipe. Felipe. No, profe, recién hablé. Levantado la mano. Yo era para decir justamente lo del compañero Felipe. Yo no puedo ingresar a las clases porque son muy temprano y estoy trabajando. Entonces, digamos que me perdí las sesiones por eso, pero sin embargo, yo sí entregaba las guías y pues veía los videos. Ok, excelente. Ok, muchachos. Entonces ya ese tema quedó resuelto. Muy bien. Bueno, listo. Eso en cuanto a lo inglés. Les decía que en esta guía vamos a trabajar con la parte técnica, la parte de razonamiento y la parte de inglés. ¿Listo? Para esta guía se dispone de unas horas, que son 240 horas, teóricamente. Hay 144 horas y, técnicas y 48 transversalidades y 48 de inglés. Estas horas recuerden que la formación virtual es tanto de autoaprendizaje como lo han venido haciendo. Entonces, estas 240 horas se dividen entre las sesiones que tengamos y las 8 horas que dice por acá que ustedes deben dedicar a su formación, ¿cierto? 8 horas diarias, pero pues uno sabe que no pueden dedicarle 8 horas diarias y que pues se reúnen, digamos que entre semana una o 2 horas diarias y los fines de semana, ¿listo? Bueno, en esta guía se plantea una serie de evidencias, ¿sí? Y estas evidencias están relacionadas en la parte técnica. Les voy a hablar de ahora en adelante de la parte técnica en cuanto a la programación de módulos del sistema de información orientado a servicios enfocados a pequeñas y medianas empresas. Este es el nombre del proyecto y en esta guía se va a ver lo relacionado con bases de datos, ¿sí? Creo que ustedes ya vieron este video de reflexión donde hablaba de los 7 errores en el diseño de bases de datos. Y vamos a comenzar con la actividad 1. Bueno, entonces la actividad de aprendizaje de la competencia, administrar bases de datos de acuerdo con los estándares y requisitos técnicos. Entonces, para el caso de esta guía, la competencia se abordará desde la perspectiva de la construcción del modelo físico de datos, el cual es fundamental sobre el que se cimentan todas las estructuras y arquitecturas de las soluciones informáticas a desarrollar. Entonces, esta guía, recuerden, estos números, estos códigos que le molestamos tanto es porque cuando ustedes van a subir las evidencias a plataforma, allá esos tienen unos números y pues deben subir las evidencias en esos números porque si no les quedan mal subidas las evidencias y por eso muchas veces ustedes tienen, digamos que una D porque subieron la evidencia que no correspondía. Y pues cuando ustedes suben una evidencia, pues se debe calificar. ¿Listo? Entonces, esta es la actividad de aprendizaje y que se llama gestionar bases de datos teniendo en cuenta los requisitos del cliente. Y de esta actividad de aprendizaje se desglosan una serie de evidencias. ¿Listo? Entonces, en esta actividad se describen las características del modelo entidad-relación, el cual se caracteriza dentro de los módulos relacionales de datos por los que podrán realizar una interpretación del mismo para su posterior transformación de un modelo físico utilizando sentencias SQL, que también se desarrolla el tema de bases de datos no SQL para que el aprendiz pueda también generar modelos de datos no relacionales utilizando el esquema documental. Entonces, para esta parte se dispone de 144 horas y los siguientes materiales. Entonces, está el concepto general de base de datos, está el modelo entidad-relación,
y modelo relacional, está base de datos no SQL e implementación y manipulación de bases de datos relacionales. ¿Sí? Y aquí se describen las primeras evidencias, que alguien por ahí me dijo que estaba confundido. Entonces, la primera evidencia que deben hacer es un taller de creación de objetos de una base de datos SQL o no SQL. Pero ahorita no vamos a revisar esto, vamos a revisar la temática y luego revisamos esta parte. Yo creo que esta parte todavía no la vamos a mirar, porque es un poquito larga la temática. Bueno, ¿alguien ya revisó la guía? Jader, ¿tienes alguna pregunta? Sí, señora, ¿me escucha? Sí. Ya, es que tengo una duda con respecto a las evidencias de base de datos. En una clase con el ingeniero, él también nos desglosó más o menos, no completo, pero sí, digamos, hizo un esbozo pues, de la guía de aprendizaje, y yo le entendí que la mayoría de los ejercicios son con base de pronto algún problema o algo que indique pues ahí en la misma rúbrica, sí, o en la misma guía, pues. Van a haber, mi pregunta es, ¿van a haber actividades tanto de bases de datos o de programación orientadas al proyecto que hay que entregar? ¿O siempre van a ser orientadas a algún problema hipotético que generen ahí en la guía o que se presente ahí en la guía? Las evidencias se hacen con base a la guía, pero se busca hacer, digamos que como un proyecto, un mini proyecto o un ejercicio, ¿sí? Donde vayan a aplicarlo al modelo que ustedes están realizando. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? O sea, se hace un ejemplo y con base al ejemplo, pues es cómo se va a desarrollar, digamos, que lo que ustedes están haciendo. Entonces, ¿sí? A ver si lo entendí. Entonces, por ejemplo, digamos que la evidencia que nos acaba de presentar tiene un caso hipotético y con base a ese caso hay que hacer la actividad. Pero entonces, adicional a eso, pues aparte de la actividad, es que nosotros vayamos trabajando también en el proyecto que se debe entregar. O la otra, digamos, cuando sean conmigo, yo les acepto que si está este ejemplo, no hagan el ejemplo, sino que lo hagan de una vez con el proyecto de ustedes. ¿Sí? Si ustedes quieren. Okay. Sí, porque es que era como mi pregunta, porque no sabía o no tenía claro como la orientación de las actividades. Entonces, no sé si le íbamos a orientar 100% a las evidencias al proyecto que estamos haciendo o nos íbamos a quedar entonces con lo que presenta la guía más los casos hipotéticos que presenta y por aparte ir adelantando el contenido pues, del proyecto como tal. Ustedes pueden hacerlo como, o sea, para mí, aclaro, para mí, las evidencias que me deben presentar a mí, ¿listo? Okay. Ya con el ingeniero, pues ustedes revisen, ¿ok? Digamos que este ejercicio, aquí están planteando que hagan, bueno, vamos a leer esta actividad, ¿listo? Y ya vamos a mirar el material. Entonces, en este taller, en este primer taller, nos plantean lo siguiente. Entonces, esta evidencia se centra en consolidar los conceptos y actividades relacionadas con la construcción de una base de datos relacional y no relacional a partir de una fuente de información. Recuerde que entonces en este taller van a tener en cuenta la relacional y la no relacional. ¿Listo? Para el desarrollo de esta actividad, el aprendiz deberá leer detenidamente el caso que se presentará a continuación. O sea, entonces en este caso ustedes no van a tener en cuenta este caso como tal, sino el proyecto de ustedes, ¿sí? Pero sí van a hacerlo similar, donde encontrarán la descripción de un problema a resolver y un conjunto de datos a partir de los cuales deberán proponer un modelo físico para una base de datos relacional y una base de datos no relacional. Es decir, en vez de este caso, entonces ustedes plantean lo de su proyecto, donde proponen un modelo físico de una base de datos relacional y uno no relacional, ¿ok? Pero de su proyecto. Aclaro, si ustedes quieren hacer este ejercicio, está bien. Si ustedes quieren hacer el de su proyecto, está bien. Para mí, porque esta evidencia me la deben presentar a mí. ¿Ok? ¿Entendido hasta ahí? Sí, profe. Listo. Entonces, mira lo que tienen que hacer, bien sea con este ejercicio o con el de ustedes. Deben generarle script para la creación de la base de datos propuesta e incluirlo en el documento donde se describa el paso a paso para la ejecución de un sistema gestor de base de datos, ¿sí? Incluyendo
cuando lo considere necesario, capturas de pantalla. Entonces, eso es lo que deben presentar, ¿cierto? El script de la base de datos y pantallazos, es decir, van a hacer un informe, van a capturar pantallas y aparte de eso van a bajar el script. Se debe construir una solución de software que permita administrar la información relacionada con el Mundial de Fútbol FIFA. En este caso, entonces, se debe construir un software con lo que esté manejando cada proyecto, qué sé yo, un inventario, una tienda, sí, lo que sea. Para poder elaborar este sistema, se le ha solicitado iniciar con la definición de modelo de datos físico de uno de los posibles módulos del sistema, partiendo de información de pruebas relacionadas con el Mundial de Fútbol Rusia. Entonces, en este caso, sería con el proyecto de ustedes. Esta información que ha sido entregada para realizar el modelo incluye datos de los equipos de fútbol. En este caso, pues, el proyecto de ustedes. Jugadores, clubes, partidos. Sin embargo, solo está estructurada en una hoja de cálculo para lo que deberán analizar dicha información para proponer un modelo de datos relacional y un segundo modelo de datos no relacional. ¿Listo? Para esto ustedes deben instalar unos programas. Hoy solamente vamos a ver teoría y en la próxima sesión ya vamos a hacer lo que es práctica. Entonces acá nos dan una tabla, ¿sí? Donde hay un ID, una abreviación, un país y una confederación, ¿sí? Entonces, esto lo debemos pasar a modelo relacional o no relacional y hacer las respectivas, lo que nos están pidiendo, ¿sí? El respectivo script de la base de datos, ¿listo? Una vez construidos los modelos físicos, deberá también validar que la información suministrada en la tabla del caso propuesto puede ser presentada en los modos construidos sin pérdida de la información. Entonces aquí deben tener en cuenta, ¿qué deben tener en cuenta? Se deben seguir las normas básicas de presentación del documento, como deben de capturar pantallas y enviar eso, entonces esto deben hacer. Bueno, ¿qué? Es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, una introducción, inclusión de cualquier fuente utilizada para la definición de los elementos de la documentación construida. Adicional, o sea, van a ser como un informe, ¿cierto? Adicional, deben presentar el script de creación de los objetos, documentos de la base de datos y el script que permita probar las estructuras creadas. Inserción, consulta, descripción del sistema gestor de la base de datos donde se ejecuten los scripts y capturas de pantalla e imágenes que faciliten el entendimiento del documento. ¿Listo? Esta es la evidencia que deben presentar, ¿sí? Base de datos relacional y no relacional. Como les digo, para mí que me toca esta evidencia, pueden hacerlo con su proyecto o pueden hacer este ejemplo o pueden hacer las dos, como ustedes quieran, ¿sí? Ahí se los dejo a libre albedrío, como ustedes quieran hacerlo. ¿Listo? ¿Entendido cómo va esta evidencia? Sí, pero tengo una pregunta. Por ejemplo, en la tabla de criterios menciona también que se debe hacer la no relacional. Total, que en el título de la actividad dice que I/O, pero en la tabla de criterios dice que sí se debe hacer porque esa vale creo que 40% más, no sé. Sí. Base de datos en el ¿a dónde es que está? Sí, yo por ahí les leí que relacional y una base de datos no relacional. Pues la idea es que nos empapemos de las dos, ¿listo? Ahorita vamos a revisar teoría, dentro de 8 días vamos a hacer práctica. Uy, yo creo que esta semana vamos a necesitar dos sesiones, la próxima semana. Vamos a revisar práctica en relacional y práctica en no relacional. ¿Listo? ¿Ustedes ya instalaron algún programa? Sí, yo entré ya. ¿Sí? No escuché, no lo entendí, señor. perdón. Ok. Bueno. Entonces vamos a revisar un poquito el material, porque aquí este material está... Ay, no sé si les estoy compartiendo. No, profe. No está compartiendo. ¿No? Ahora sí. Listo, ahora sí, profe. Bueno, ¿ustedes qué entienden por base de datos, chicos? Cuéntenme. Estructura de información. ¿Perdón?
Una estructura de información ya. Estructura de información. Gracias. Vamos con Felipe. Profe, es una estructura donde hay información relacionada a lo que uno va a necesitar para hacer algún tipo de cosa. Fechas, horas, nombres, lo que necesite incluir. Ok, muy bien. Están muy voladores ustedes. Listo. Entonces, aquí, según el concepto que tiene el material, nos dice que en la sociedad de la información es imprescindible el empleo de tecnología, ¿cierto? Tecnologías y procedimientos que a lo largo de la última década han consolidado un marco conceptual importante y necesario en todos los procesos de administración de datos. Por eso, este componente nos acerca a diferentes conceptos. Entonces, vamos a mirar. Entonces, ustedes tienen razón con lo que están diciendo. Una base de datos, digamos que es como una colección de información organizada, ¿cierto? Que nos permite, digamos que... ay, perdón. Dame un segundo, por favor. Sí, les decía que es como una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacenan de una forma electrónica en un sistema informático. ¿Como qué ejemplo podríamos tener en ese caso? Puede ser inventario, profe. Sí, un inventario está muy bien. ¿Qué más? Datos de personas, cédula, teléfono, fecha de nacimiento. Sí, muy bien. Listo. ¿Qué más? Bueno, sí, todos esos ejemplos también, digamos que son, todo lo que nos permita, digamos que consultar una información, ¿cierto? O, digamos que un teléfono, digamos que el directorio que tenemos en nuestro teléfono, ¿cierto? Eso puede ser una base de datos, ¿sí? Todo, mejor dicho, hoy en día estamos manipulando todos los días bases de datos, de ahí la importancia de ellas, ¿sí? Bueno, les decía, entonces, aquí nos muestran, digamos que un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo donde donde nos muestran, digamos que una base de datos, esto es una base de datos, ¿cierto? Una base de datos completa, donde nos dan una tabla con una cantidad de datos, ¿cierto? Nos dan un dato de una fecha, ¿cierto? Como un número de teléfonos, un dato, una duración y un dispositivo, está en inglés. ¿Listo? Entonces, en esta tabla dice que una empresa tiene una base de datos de llamadas telefónicas. Es una base de datos de llamadas telefónicas que entra y salen de su planta telefónica donde se relacionan los números de teléfono del llamante, ¿sí? De quien hace la llamada y la extensión telefónica que recibe o hace la llamada, la fecha y hora de la llamada, si fue atendida o no y la duración de la misma como se muestra en la siguiente figura. Entonces, en esta base de datos, ¿listo? Entonces, ¿qué muestran en la figura? Muestran una tabla de datos que tienen las características de que en cada columna se agrupa un tipo de datos, ¿cierto? Y cada fila es el conjunto de datos que se llena o un registro y comparten una relación, ¿cierto? Entonces, este es el ejemplo de una base de datos como tal, que es toda la tabla, y una fila de estas tiene un registro, ¿cierto? Que este registro no se puede revolver con los demás, ¿cierto? Es un registro, digámoslo que como único, ¿cierto? Y cada registro pues tiene determinados datos. Entonces, en los metadatos de la figura anterior sería la definición de cada tipo de datos como se listan a continuación. Entonces, en el dato de CalDat, entonces, ¿qué va? Tiene la estructura de ¿qué? De año, mes, día y hora, ¿cierto? Donde año sería el año en el dato numérico entero de 4 dígitos, ¿sí? Ahí nos está mostrando que tiene 4 dígitos.
Mes es el número de dato numérico entero de 2 dígitos. Porque aquí están diciendo entero y todo eso, pues porque lo vamos a necesitar, muchachos. DD, que significa un dato numérico entero de 2 dígitos, de 0,1 hasta 31. Y HH, un dato numérico de 2 dígitos entre 00 y 23. ¿Por qué 23? Acá en hora. Hora militar, de los 0 a 20, sí, de las 00 hasta el 23. Ajá, porque en la hora 24 vuelve y se inicializa, ¿cierto? MI y SS, un dato numérico de 2 dígitos de la 00 a la 59, ¿sí? Porque son los minutos y los segundos. Y Z, un dato numérico de dígito para reemplazar milésimas de segundo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque lo vamos a necesitar. Entonces, como en el conjunto de datos de la primera columna puede que use un término que describe lo anterior con una sola palabra, timestamp. De esta forma, es primera columna puede quedar correctamente escrita como caldat timestamp 1, donde 1 es el número de dígitos de milésima de segundo, ¿sí? Bueno, acá entonces este SR y DST, que es lo que nos aparece acá, ¿cierto? Permítanme un segundo. Listo. SRT y DST, entonces estos dos datos, ¿a qué corresponden? Entonces, SR y DST, entonces el empleado que fue para la fuente de la llamada, ¿sí? O llamante, que es el SR, y el destinatario, que es el DST. Para estos datos los vamos a denominar SR varchar de 25, que significa que es un tipo de dato varchar, ¿sí? Que puede tener hasta 25. Hasta 25. Y DSR, dime. Pues que ese varchar es tipo cadena, más que todo de un string que llega a una longitud de 25 caracteres. Exactamente. Y DSR, que es varchar, que también llega hasta máximo 25 caracteres. Entonces, de esta forma decimos que es una cadena de caracteres que varía de longitud desde 0 hasta 25. No puede tener más de 25, ¿cierto? Entonces, acá en la duración. Entonces, SR time es se usa para estructurar este tipo de datos que es de tiempo, ¿cierto? Entonces, aquí ya ustedes con estas definiciones ya pueden entender mejor esta tablita, ¿cierto? Inicialmente, si nos mostraban la sola tabla, nosotros no entendíamos de qué se trataba, pero ya viéndolo así, entonces ya tenemos más claro, ¿cierto? Tenemos el timestamp, que es 1, SR varchar de 25, DST varchar de 25 y SR time, tipo time, y disposición de varchar de 10. ¿Listo? ¿Por qué es importante esto? Porque nos están hablando también de los diccionarios de bases de datos, ¿cierto? Entonces aquí nos dan otro ejemplo donde el diccionario de base de datos de nombre, base de datos de llamado telefónico, ¿cierto? El nombre del diccionario, ¿sí? La creación, entonces la fecha en la que se crea, y la descripción es la descripción de lo que está haciendo ese campo, ¿cierto? Entonces en este caso tiene el campo caldat, que es de tipo de dato timestamp, y tamaño 1, que representa el momento exacto en el que entra o sale la llamada. SR, que es el tipo de dato varchar, que tiene un tamaño de 25 y que es fuente de la llamada o del número quien hace la llamada telefónica. Y DST, que es de tipo varchar, también que tiene un tamaño de 25, que es el número del destino de la llamada telefónica. La duración es de un tipo de dato time, que tiene tamaño 0, ese no necesita definirse, y tiene que es la duración de la llamada telefónica. Y la disposición, que es de tipo varchar, que el tamaño es de 10, y el estado final que se contiene queda en el que quedó la llamada. ¿Listo? Entonces, estos son los tipos de datos, ¿cierto? Estos son los tipos de campo y estos son los tamaños que se definen en un diccionario de datos. Por si más adelante deben hacer algún diccionario de datos, entonces ya
tienen claro ese tema. ¿Sí? ¿Entendido? Bueno, hay otro tipo de datos o restricción de no nulidad. ¿Qué significa eso? ¿Alguien sabe más o menos qué significa esto de no nulidad? No, señora. No, profe. Listo, no, tranquilos que no hay problema. Ese tipo es, existen muchos tipos de datos y varían según el sistema de gestión de base de datos, ya que cada sistema gestor define sus propios tipos de datos, aunque existen la equivalencia notable y otras no tan Profe, una notables. pregunta. ¿Sí? ¿Eso de no nulidad se refiere de casualidad a que debe tener un valor guardado? No puede ser que no tenga valor. Ajá. Ay, sí, yo no les expliqué lo de no nulidad. Bueno, esto se refiere, digamos, a ustedes les ha pasado que llenan de pronto un formulario. Creo que yo al inicio les hice diligenciar unos formularios, ¿sí? Donde les ponía, digamos que en un campo, por decir algo, el nombre, les ponía, digamos que un asterisco, ¿sí? Eso significa que ustedes tienen que llenar ese campo, que ese campo no puede ir vacío, ¿sí? Asimismo es el tipo de datos así de no nulidad, que tiene que llevar un registro y que no debe ir ese campo nulo. Es decir, que lo que dijiste es así es. ¿Listo? Bueno, vamos con los tipos de datos según las bases de datos. Como ustedes saben, existen diferentes motores de bases de datos y cada uno maneja, pues, algunos datos similares y algunos no tan similares. Cambian en digamos que en algunos, no siempre, ¿cierto? Entonces aquí nos están dando tipos de datos. Los tipos de datos, algunos tipos de datos, digamos que en Oracle, en PostgreSQL, en MySQL y en SQL Server, cómo se manejan. Entonces, digamos que el tipo de datos cadena carácter en Oracle se maneja como varchar 2, en Postgre se maneja como character varying y en MySQL se maneja como varchar y en SQL Server como varchar. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque cuando ustedes estén trabajando necesitan definir esos tipos de datos y tienen que ser de acuerdo a cada uno de los que se estén manejando, de los sistemas gestores que se estén manejando. Entonces aquí nos están dando solamente, digamos que para un tipo de dato cadena, para un tipo de dato texto, que en este caso el tipo de dato texto se maneja casi que similar en Oracle, en Postgre, en MySQL, y en el único que cambia es en SQL Server, ¿cierto? Entero pequeño, entonces en Oracle se maneja como en Maven, en Postgre igual, en MySQL se maneja diferente y en SQL también se maneja diferente. Entonces estos datos los deben tener en cuenta. ¿Listo? Y así sucesivamente para el tipo de dato entero, para el tipo de dato fecha y hora. O sea, no es muchachos que se tenga que aprender qué tipo de datos como tal, no, sino simplemente de pronto tener los referentes, mientras que, por decir algo, si vamos a trabajar con MySQL, entonces ya uno como que va relacionando y ya va como, digamos que manejando esos datos, ¿listo? Aquí, muchachos, recomendación, revisar estos documentos que están aquí adjuntos, donde nos amplían un poquito más los tipos de datos en cada uno de los gestores. ¿Listo? Para que ustedes los revisen solitos. Entonces, no olviden, muchachos, revisar estos documentos. Listo, profe. Listo, acá nos están hablando también de... bueno, ya les hablé del campo no null, ¿cierto? Sí, listo, ya estamos bien. Aquí nos están hablando de los tipos de bases de datos. Entonces aquí hay diferentes tipos de bases de datos. Están las bases de datos con estructuras jerárquicas, están las bases de datos con estructuras en red, están las bases de datos con estructuras relacionales y están las bases de datos con estructuras multidimensionales y están las bases de datos con estructuras orientadas a objetos.
Aquí en estas bases de datos con estructuras jerárquicas, como lo dice, están organizadas como por jerarquía, ¿cierto? Entonces, en esta, si hablamos de modelos de datos, los datos se organizan en una estructura de tipo árbol y jerárquico, ¿cierto? Donde cada registro tiene un solo padre y este puede tener varios hijos. Aquí como lo muestra. Entonces, digamos que en primera medida va, digamos, que un departamento donde hay varios profesores, ¿cierto? Y cada profesor pertenece, digamos, que a ese departamento. Seguidamente hay, digamos, que unos cursos, ¿sí? Donde cada curso debe pertenecer a un profesor. Entonces, por eso decimos que de manera jerárquica, ¿sí? En este ejemplo tenemos un dato y a tenemos un departamento, perdón, y este departamento tiene dos niveles jerárquicos que corresponden a los profesores, al profesor 1, al profesor 2 y al profesor 3, y un tercer nivel jerárquico al cual pertenecen unos cursos, ¿cierto? Curso 1, curso 2, curso 3 y curso 4. Todos los profesores están, digamos, que en el mismo nivel y pertenecen al mismo departamento, ¿sí? Y cada nivel cumple con su, digamos que con un, cada nivel tiene, digamos, que un solo padre, ¿cierto? Digamos que aquí, ¿quién es el padre de los profesores? Departamento. Exactamente. Y digamos, del curso 1 y del curso 2, el padre de esos cursos es, digamos, que el profesor 1. Y del curso 3 es el profesor 2 y el curso 4 es el profesor 3. Entonces, ¿sí? Cada nivel pertenece, va relacionado y tienen, digamos, que un solo padre, como decimos ahí. ¿Listo? Entonces, este es el nivel de bases de datos con estructura jerárquica. Parece no relacional. No, digamos que este va, un ejemplo, digamos que es como las familias también, ¿cierto? Que digamos que tienen su padre, bueno, están organizadas como en ventaja. Y digamos que la ventaja de este es que se accede rápidamente a los datos, especialmente cuando las relaciones entre los elementos son jerárquicos, ¿sí? Y digamos que una desventaja, no es flexible y no permite representar relaciones compuestas de datos, ¿sí? Aquí es como para conocerlas, pero ahorita miramos las que más se manejan. ¿Listo? ¿Alguien por ahí escuché hablar a alguien? Bueno, en esta base de datos de estructuras en red, esta estructura es un poco más compleja, ¿cierto? Que la anterior. Contiene otras relaciones de la jerarquía, admitiendo relaciones de cada registro con otros, de manera tal que pueden seguir distintos caminos para acceder a la información. Entonces aquí vemos ciudades, vemos vendedores y vemos productos. Entonces vemos que Cali tiene diferentes vendedores, que tiene a Carlos, que tiene a Juan y que tiene a María. Medellín tiene también a Carlos y tiene también a María, y Bogotá tiene solo a María. Entonces sí ve que se relacionan todos con todos, que Carlos vende productos A y productos B, y que Julián también vende productos B, productos C, productos D y productos E. ¿Sí ve? Y María, que vende productos A y productos E. Entonces sí ve que se relacionan todos con todos prácticamente. Entonces esta base de datos, la ventaja es que es más flexible que el modelo jerárquico, ya que permite relacionar relaciones más complejas, ¿cierto? Y la desventaja que es más difícil de gestionar y entender que las bases de datos jerárquicas. Vamos con la base de datos con estructura relacional. Entonces, en esta base de datos vemos que es multipropósitos, lo que hace más, más extendida en la industria y más empleada, ¿cierto? Entonces, esta base de datos es la que más se utiliza, por lo que solo se aborda el diseño e implementación de este tipo de bases de datos. Se basa en tablas
como las que se presentan en la figura, ¿cierto? Y estas tablas van relacionadas. Entonces, esta base de datos organiza los datos en tablas, también llamadas relaciones. Cada tabla tiene filas, es decir, registros, y las columnas son los campos. Y las relaciones entre tablas se establecen mediante llaves primarias y foráneas. Entonces, aquí podemos ver que tenemos la tabla clientes, ¿cierto? La tabla vehículos y clientes vehículos. ¿Por qué? Porque la tabla clientes y la tabla vehículos se relacionan, ¿cierto? Porque digamos que aquí cliente vehículo, entonces sacamos, digamos que la llave de cliente y la llave de vehículo y luego le colocamos unos atributos al cliente, ¿sí? Cada tabla tiene sus propios atributos y cuando como se dice, se relacionan con sus llaves primarias y foráneas, entonces sale la tabla, digamos que de la relación de las dos, tomando las llaves primarias y las llaves foráneas. ¿Sí? Esta es la que más se utiliza. ¿Qué ventaja tiene esta? Que es más flexible y es el más utilizado, ¿cierto? Permite relaciones complejas a partir de claves primarias. Y desventaja puede no ser tan efectiva para grandes volúmenes de datos estructurados. En esta base de datos, estructura multidimensional, entonces esta base de datos se organiza en dimensiones como un cubo, ¿sí? De datos, donde cada dimensión representa un eje. Entonces aquí digamos que en el tiempo estamos representando el eje Z, en la ubicación estamos representando el eje X y en el producto estamos representando el eje Y. Entonces permite realizar análisis complejos de grandes volúmenes de datos. Se usa en materia de datos. Uno de los ejemplos de los motores sería el SQL Server de Microsoft, que se utiliza. Y pues básicamente es eso. Y está la base de datos con estructura orientada a objetos. Entonces, en esta base de datos, este modelo van los datos, donde los datos se almacenan en objetos similares a la programación orientada a objetos. Los objetos pueden tener, digamos que atributos y propiedades y otros términos de la programación orientada a objetos que son los métodos. Algunas características de estas son, digamos que los objetos pueden ser de tipo complejo y contener otros objetos, así como se puede ver acá. Permiten representar relaciones más complejas que los modelos tradicionales y ventajas, digamos, que utiliza para aplicaciones que requieren modelar datos complejos. Y desventaja, entonces, es menos soportado en la industria en comparación con los modelos relacionales. Esto es en cuanto, digamos, que las bases de datos, los diferentes tipos de bases de datos. ¿Entendido hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bueno. También tenemos la clasificación de bases de datos, entonces digamos que criterios de clasificación tenemos según la variabilidad, no voy a ampliar mucho esto, según variabilidad de los datos que se clasifican en bases de datos estáticas y bases de datos dinámicas y según el contenido que se clasifican en bases de datos documentales y bases de datos deductivas. ¿Listo? Vienen los sistemas de gestión de bases de datos que para ustedes, ¿qué es un sistema de gestión de base de datos? Programa. ¿Perdón? Es un programa que lógicamente, prácticamente el programa que nos recomendó el profesor, la clase pasada el profesor, que más que todo hace la creación, la consulta, prácticamente todo son las funciones y herramientas que se le meten en ese lenguaje, en ese sector, de manera gráfica.
Un sistema de gestión de base de datos es un programa, ¿cierto? Es el programa que vamos a utilizar para gestionar esa base de datos que necesitamos realizar, ¿cierto? Muy bien. Que permite definir, crear y mantener los datos de una base de datos controlando el acceso a los servidores de sistemas de gestión de base de datos, ¿cierto? Permite la definición de las bases de datos usando un lenguaje de definición de datos, ¿sí? La manipulación de los datos mediante un lenguaje de manipulación como los DML, como SQL. Este permite insertar, digamos que consultar, actualizar, eliminar datos. Permite la gestión de la integridad de las bases de datos, que consiste en poner restricciones de integridad para garantizar que los datos almacenados sean consistentes y valiosos, ¿sí? Como las claves primarias, claves foráneas, restricciones de nulidad, entre otras. La seguridad de las bases de datos, que proporcionan mecanismos para controlar acceso a los datos, como autenticación, autorización de usuarios, que permiten definir qué usuarios y aplicaciones tienen acceso a estos datos, y manejo de concurrencia, que permite que múltiples usuarios manipulen la base de datos sin interferir entre sí. Si eso se gestiona mediante el control de transacciones, que hace que las transacciones se manejen correctamente, ¿sí? O sea, diferentes personas pueden estar trabajándola y no intervienen las unas con las otras. Recuperación ante fallos. En este caso de fallos del sistema, esta tiene mecanismos de recuperación para restaurar, digamos que los datos a un estado consistente, asegurando que no se pierdan los datos importantes, ¿cierto? Listo. Entonces, esto en cuanto a sistemas de gestión de bases de datos. Ahora sí, entonces, en cuanto al modelo entidad-relación, ahora sí, más o menos sobre lo que es la temática del taller. Entonces, aquí, ¿qué es el modelo entidad-relación? Entonces, vamos a ver. Bueno, aquí nos dice que las bases de datos relacionales inicialmente no son fáciles de modelar, por lo que se requieren de ciertos niveles de abstracción, es decir, se va ocultando la complejidad del diseño de las bases de datos, primero analizando el requerimiento desde un punto de vista conceptual, entendiendo como las necesidades de la empresa o del sistema de información. Luego se va analizando desde el punto de vista de la lógica de los datos y finalmente se analiza físicamente cómo se almacenan los datos para lo anterior, ¿sí? Entonces está conformado por entidades, por atributos, por relaciones, ¿sí? Que las entidades, digamos que el modelo de datos de una entidad-relación está basado en una percepción del mundo real que consta de una colección de objetos básicos llamado entidad y de las relaciones entre estos objetos. ¿Sí? Una entidad es una cosa u objeto en el mundo real que es distinguible entre otros objetos. Por ejemplo, cada persona es una entidad y las cuentas bancarias pueden ser consideradas entidades. ¿Sí? Y los atributos, entonces las entidades están descritas por un conjunto de atributos. Por ejemplo, una persona puede tener ciertos atributos como nombre, apellido, edad, número de documento, y la cuenta puede tener los siguientes atributos, digamos que número de cuenta, saldo a la fecha, ¿sí? Y las relaciones, entonces, una relación es una asociación entre varias entidades, por ejemplo, una relación título asociado a un cliente con cada cuenta que tiene, se verá más claro en un diagrama, entonces vamos a revisar. Entonces aquí viene una entidad-relación de personas a una cuenta. ¿Sí? Entonces, digamos que la persona tiene, digamos que estos atributos, tiene nombre, tiene apellido, tiene edad y tiene identificación. Y la cuenta tiene número de cuenta, saldo y fecha de creación, que para poder relacionar estas dos
entidades se relacionan mediante un rombo que se llama, en este caso, se llama titular. Se le da el nombre de titular porque es el titular de la cuenta. ¿Listo? Vamos a ver aquí otros ejemplos. Me disculpan un momento, chicos. Denme un segundito. Bueno, vamos a definir acá. Bueno, les decía que una entidad es una cosa, un objeto en el mundo real que es distinguible, ¿cierto? De todos los demás objetos. Ejemplo, conocemos un sistema de vista diferencia entre un automóvil y una persona porque tienen propiedades diferentes. Una entidad tiene un conjunto de propiedades y los valores para algún ejemplo de propiedades puede identificar una entidad de forma equivocada. Ejemplo, el número de carne identifica inequívocamente a un estudiante particular de la universidad, ¿cierto? El número de carnet, digamos que tiene diferente, identifica diferente a un estudiante de la universidad. Entonces, en esta entidad concreta, una persona o un libro y una abstracta, digamos que préstamo, vacaciones o conceptos. Vamos a mirarlo con un ejemplo. Acá tenemos una entidad, digamos que tenemos tienda y tenemos hospital. Y cada uno de ellos tiene diferentes atributos, ¿cierto? Entonces, tienda tiene, digamos que clientes, tiene productos, tiene facturas y tiene proveedor. En hospital tenemos doctor, tenemos paciente, tenemos enfermedad y tenemos tratamientos. En estas entidades, entonces vamos a ver lo que es un modelo de entidad-relación o denominado MER, ¿sí? Pues, ¿qué es un modelo de entidad-relación? Entonces, bueno, este modelo de entidad y relación se hace con el propósito de identificar las entidades y sus atributos de cada entidad. Entonces, en este caso, digamos que el cliente tiene diferentes atributos, ¿cierto? Tiene código de cliente, tiene nombre, tiene apellido, tiene dirección, tiene teléfono y tiene número de celular. Para este ejemplo. Sí, esas son, digamos que las propiedades de la entidad de cliente. Para representar este modelo, entonces se representan, digamos que la entidad la representamos por medio de un rectángulo y los atributos los representamos por medio de unos óvalos, ¿sí? Es importante conocer o saber los valores permitidos para cada uno de los atributos. Esos valores permitidos se conocen como dominio. Entonces, por lo menos en el campo número de celular o número de teléfono, entonces sabemos que van, digamos que los números del teléfono, ¿cierto? La dirección, pues igual, digamos que la dirección y así sucesivamente para cada uno de los atributos. Digamos que en el cliente, entonces en el atributo número de teléfono, vamos a tener un número de teléfono que tiene de
de 3 en 3, ¿sí? Y va separado por unos guiones, ¿sí? Aquí, entonces tenemos la relación entre entidades, mal escrito. Tenemos la entidad de clientes, como ya lo habíamos visto, y tenemos la entidad factura, ¿sí? Entonces, cada uno tiene diferentes atributos y para relacionar estos dos, como lo habíamos visto en la teoría anterior, va relacionada por medio de un rombo. Entonces, un cliente puede tener una factura, ¿cierto? Una factura de venta. O sea, cada cliente debe tener una factura de venta. Bueno, estas entidades y estos atributos también se pueden representar de esta forma. ¿Qué sería? Aquí tenemos el ejemplo anterior, sencillo, y se puede representar en tablas, ya para la base de datos como tal, ¿cierto? Entonces tenemos el cliente y cada cliente, entonces tiene un código, que sería, digamos que la llave primaria, tiene un nombre, tiene un apellido, tiene una dirección, tiene un teléfono y tiene un número de celular, ¿sí? También se puede representar así. Es decir, que la entidad del rectángulo pasa a ser una tabla, y los campos pasan a ser cada una de las filas de esa tabla, ¿sí? Cada una de las filas de esa tabla pasan a ser. Y acá podemos ver un ejemplo detallado de los clientes. Este tiene digamos que el cliente, entonces cada cliente tiene un código, tiene un nombre, tiene un apellido, tiene una dirección, tiene un teléfono y tiene un número de celular. Entonces, ya más detallado. Gracias. ¿Listo? Bueno. Profe. Aquí también podemos representarlo, que ya así sería, digamos que en una base de datos donde cada cliente, ¿sí? Se representa con sus respectivos atributos y sus respectivas, digamos que sus llaves, ¿sí? Del cliente, la relación del cliente, producto, proveedor, y así se representa. También existen algunos conceptos como normalización. No sé si lo han escuchado, si lo revisaron. Entonces, ¿a qué llamamos normalización? Entonces, el proceso de normalización de bases de datos consiste en aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación, ¿cierto? Las bases de datos relacionales se normalizan ¿para qué? Para evitar la redundancia de datos, para evitar problemas de actualización de datos de las tablas o para proteger la integridad de los datos, lo que habíamos dicho ahorita. ¿A qué llamamos integridad de los datos? Entonces, integridad de dominios, que existe un límite de conjunto de datos disponibles en una columna. Integridad de entidad, cada fila debe ser única, no se permite la duplicidad. Integridad de referencia, cuando un atributo o una columna de una tabla hace referencia a la información de otra tabla. Y normalización, en el modelo relacional es frecuente llamar tabla a una relación, aunque para que una tabla sea considerada como una relación, tiene que cumplir con algunas restricciones. Cada tabla debe tener su nombre único, no puede tener dos filas iguales, no se permiten los duplicados y todos los datos de una tabla deben ser del mismo tipo. Existen unas reglas de normalización. Entonces, digamos que la primera regla, donde se debe eliminar grupos de repetición en una tabla o entidad individual. Crear una tabla independiente para cada conjunto de datos relacionados e identificar cada conjunto de datos relacionados con una clave principal. La segunda regla dice que crear tablas independientes para conjuntos de valores que se aplican a varios registros
relaciona las tablas con una clave externa. Y la tercera regla dice que eliminar campos que no dependen de las claves. Y la cuarta regla dice que en las relaciones varios a varios, las entidades independientes no pueden ser almacenadas en la misma tabla. En la quinta regla dice que la tabla original debe ser reconstruida desde las tablas resultantes en las cuales ha sido descompuesta, y estas son, digamos, que las reglas de normalización. ¿Dudas hasta ahí? Yo les voy a pasar un documentico con esto y con ejemplos para que los revisen y los tengan en cuenta. ¿Listo? Vale, profe. Ok, profe. Bueno, profe. Por ahorita necesito entonces que hagan el ejercicio sacando, digamos que si lo van a hacer de su proyecto, entonces me hagan el modelo relacional, ¿sí? Así. Y pueden hacerlo así, y pueden hacerlo así con los clientes, y pueden hacerme, digamos, que las relaciones. ¿Sí? Voy con Ángel y luego con Mau. Ángel. Profe. No, pues no levantaba la mano. Ah, perdón, estoy viendo mal. Vamos con Mau. Profe, yo ya hice una práctica con un modelo de entidad-relación sobre, más que todo yo me basé en lo que dice el enunciado de la actividad, y pues analizando la actividad realmente sí tengo muchas dudas, porque realmente si lo hago trato de hacerlo, digamos, que de la manera más profesional, sí, entre comillas. Eso prácticamente es una tabla súper grande, porque prácticamente tiene mucha información prácticamente. Hay mucha información que no muestra ahí, pero si uno mira por debajo, hay mucha información, pero bastante información. Entonces yo lo limité un poco. No sé si yo realmente lo puedo compartir. Yo tengo un enlace porque yo tengo aquí una página que se comparte la modelo de identidad de relación. Y usted lo mira ahí un momento y me dice si está bien, porque realmente yo lo limité un poco, pero creo que está un poco razonable. Ok, tú hiciste el que está en la guía, ¿sí? Sí, sí, es de fútbol, Hiciste el modelo relacional. claro. Dale, sí, Pero compártanlo. lo limité un poco, así que ya yo se lo comparto ya. Dale. Y ahí puedes compartir. Bueno, a veces si puedo abrir el enlace. El enlace yo se lo pasé. Ah, ya. Ah, pero tú lo hiciste de una vez en la tabla, no hiciste la relación así como modelo No, relacional. el modelo de entidad relacional, el modelo de entidad relación, sí, antes más que todo, no, es como si ese es un tipo de diseño de modelo de entidad relación, prácticamente. Pero no lo hiciste, sí, ya veo. Ah, no, en un momento, es que no lo he visualizado. Tiene que haber algún espacio en cualquier parte. Sí, un espacio en el código, está el script. Dime. En la parte donde está el script a la izquierda, tiene que haber cualquier espacio, en cualquier línea, de un espacio para que pueda compilar o visualizar el diagrama. Sí, déjame ver. O tú también lo puedes compartir ahí. Sí, pero ahí está prácticamente. Tiene que haber un espacio, cualquier espacio, por ejemplo, en club o en dirección técnico, pero un espacio vacío y listo. Y en sí prácticamente va a visualizar el diseño. Sí. Es que este ejercicio está bien. Confederación.
Y es que ahí tendríamos que ponernos a quitar los que dan relación de muchos a muchos. Un jugador puede pertenecer a un club. No. Bueno, van a intentar ustedes hacerlo y mentiras, vamos a volver a tener sesión este viernes, ¿sí, muchachos? Porque pues ya vamos mucho rato acá para hacer, digamos que este ejercicio, ¿sí? Lo vamos a hacer acá entre todos. Mejor dicho, ustedes lo van a hacer y luego lo vamos a corregir acá entre todos, ¿listo? Y vamos a revisar, digamos que pueden ir instalando, ¿qué les dijo el ingeniero que instalaran, perdón? ¿SQL Server o MySQL? Sí, podemos instalar MySQL. Y MongoDB. Podemos instalar esos dos para... ya les voy a pasar unos enlaces. Como tenemos que ver bases de datos relacionales y no relacionales, entonces vamos a instalar. ¿Listo? Entonces, por ahorita necesito que me lo hagan así con modelo entidad relación. Si es este que van a hacer, y si van a hacer, digamos que el de ustedes, igual. ¿Listo? Les voy a compartir estos enlaces para que bajen el MongoDB y el MySQL. Sí, pues hay muchos videos de eso. Ustedes miran cuál utilizan. ¿Listo? Y ahorita les paso un enlace de un video donde están explicando para instalar cada uno. Se lo paso por el grupo de WhatsApp. Ok. ¿Listo? Bueno, Ok. chicos, entonces tenemos dos tareas. Una, van a instalar los programas, ¿cierto? Dos, van a hacer la entidad, el modelo relacional, bien sea o de esta evidencia de acá de la guía o de su proyecto. ¿Listo? Y dos, van a instalar el programa tanto de MySQL como de MongoDB, o sea, relacional y no relacional, para revisarlo. ¿Listo? Y nos podemos ver, ¿sí pueden el viernes nuevamente? Sí, profe, yo sí. Profe, yo sí puedo. Listo, entonces nos vemos el viernes nuevamente Sí, a las claro, 7:30. profesora. Ok, perfecto. Entonces, hacen esa tareita y nos vemos el viernes nuevamente a las 7:30. ¿Les parece? Gracias. Listo, Sí, profe, señora. gracias. Listo, muchachos. Entonces, por hoy dejemos ahí y nos vemos el viernes nuevamente. Bueno, muchas gracias, profe. Hasta luego. Feliz noche. Muchachos, gracias por la participación y Feliz noche. Muchas Feliz noche gracias. para Feliz todos. noche. Hasta luego, profe, gracias. feliz noche para todos.